Todos, buenos días, doctor Guillermo Márquez Amado. Eh, gracias por estar acá con nosotros y dar cumplimiento con el mandato que recibimos del órgano ejecutivo en cuanto a llevar a cabo estas entrevistas, someterlos al escrutinio de la ciudadanía, a quienes aspiran a ocupar uno de los dos cargos que se han de producir la vacante a partir del 1 de enero del 2016. Como se le ha explicado a todos los aspirantes y se le hace también de su conocimiento que cuenta con 15 minutos para que haga una presentación y, si se quiere, también sustentación de lo que implica su aspiración a ocupar uno de los cargos en la Corte Suprema de Justicia, para lo cual en su momento se le envió un cuestionario en base al cual queremos entonces escucharlo en estos primeros 15 minutos que le vamos a dar, pasados los cuales haremos un pequeño receso y posteriormente continuar y someterlo a las preguntas que a bien tengan formularle los distintos integrantes del comité, la Comisión de Estado por la Justicia. Antes de darle la palabra, nada más para que la ciudadanía tenga por lo menos una idea, en el caso de la Alianza Ciudadana Pro Justicia se han ido alternando, porque creo que eso es lo propio, como son varias agrupaciones, asociaciones que forman parte de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, y eso es lo que explica que haya estado Carlos Lee, ahora está el profesor Candanedo, estuvo también ayer la licenciada, de manera tal que la ciudadanía comprenda por qué están viendo rostros distintos de parte de la Alianza Ciudadana por Justicia, lo cual además prestigia hoy que esté con nosotros el profesor Candanedo. Rostros nuevos. Rostros nuevos, exactamente. Y haciendo de nuevo el comentario del espacio que está del Colegio Nacional de Abogados, porque ellos forman parte de la Comisión de Estado por la Justicia, que si bien voluntariamente decidieron separarse en estas sesiones, todavía podemos confiar en que podamos verlos ahí, y por eso seguimos esperando. Tiene la palabra doctor Guillermo Márquez Amado. Muchas gracias. Muy buenos días, señores miembros de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, público presente, público que nos mira por los canales de televisión. Me voy a referir antes que nada al motivo de mis aspiraciones a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Yo he traído conmigo el cuestionario ya resuelto por escrito y se los entregaré al concluir, y quedaré entonces libre para contestar las preguntas que me quieran hacer. En primer lugar, quiero recordar, aprovechando los medios de comunicación, porque es una fecha que se presta para hacerlo, que hoy es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y lo recuerdo porque creo que todos los ciudadanos tenemos que tener eso presente. Yo he presentado mi postulación a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y para esto me voy a tener que referir un poco a mi historia personal, porque me siento comprometido con la justicia. Yo soy Guillermo Márquez Amado, como ya ustedes saben. Nací en 1949, el 27 de julio. Mi padre era abogado, mi madre era ama de casa, contadora, por cierto, de profesión, y tuvo la oportunidad de educarse, y bien. Yo crecí durante mis primeros años de infancia en calle Primera, frente exactamente a donde estaba entonces el Club Unión. Y comienzo por esta historia, no porque quiera darme ninguna importancia, ni por humildad, ni por alturas, sino porque ese centro social era frecuentado mucho por el entonces presidente de la República, siendo yo muy niño, José Antonio Remón Cantera. Y resulta que, naturalmente, cuando él llegaba en estos carros grandes con motos por delante, banderas y sirenas, cosa que llama por lo demás muchísimo la atención a cualquier niño, pues yo no escapaba de esa realidad. De manera que yo conocí al presidente Remón desde ese punto de vista.
e inclusive en alguna ocasión me llegó a saludar, porque si los valet parking que ayer trabajaban me saludaban y me conocían hasta por nombre propio, pues ya yo era también una especie de público habitual para él probablemente, y con ese saludo que alguna vez me dio se convirtió en mi amigo, porque un niño a esa edad, un personaje tan importante como ese, al saludarlo tiene que ser su amigo. Muy poco tiempo después supe del asesinato del presidente Remón, y las circunstancias me hicieron vivir muy de cerca aquel crimen, porque mi padre, siendo abogado, fue designado vocero del primer vicepresidente José Ramón Guisado, a quien se le endilgó la responsabilidad como autor intelectual del crimen de Remón. Y por supuesto que en mi casa era caldo a la hora de sentarse a almorzar y postre a la hora de cenar el tema del proceso de José Ramón Guisado. En esas circunstancias no pude más que percibir que estaba ocurriendo una gran injusticia, como posteriormente se acreditó cuando se juzgó primero a José Ramón Guisado, se le encontró culpable, se le condenó a la cárcel, y 1 año y medio después, cuando se juzgó a los presuntos autores materiales del crimen, supuestamente aquellos que eran los que habían obedecido las órdenes o las instrucciones o la maquinación de José Ramón Guisado, todos, absolutamente todos, fueron absueltos, con lo que se evidenció la magna injusticia que se había cometido, porque si esos eran los autores materiales a quienes José Ramón Guisado les había dado instrucciones para que cometieran el crimen, y ellos eran inocentes, ¿cómo era posible que hubiera un autor intelectual? Y fue declarado eventualmente en libertad. Y esas cosas, a lo largo de mis años, entiendo que fueron marcando mi vida. Poco después, me comencé a preocupar por la historia, a saber un poco de la historia y sobre todo la historia panameña, y a hallar que en nuestro país, desde 1904, los procesos electorales habían sido bastante irregulares, con las honrosas excepciones de las elecciones de 1932, de las de constituyente en 1945, que culminó sus trabajos en 1946, y las de 1960, en que resultó electo el presidente Roberto Francisco Chiari, organizadas bajo la presidencia de Ernesto de la Guardia III. Y hasta 1968, ese quehacer nacional en materia electoral significó a lo largo de toda nuestra vida momentos de tempestades y de intranquilidad política. De tal manera que cuando en 1968 resultó electo el doctor Arnulfo Arias, después de que hubo muchas maquinaciones para alterar los resultados, y maquinaciones en las que finalmente también el doctor Arnulfo Arias intervino, procurando la remoción de 5 diputados que se tenían por haber sido electos, para sustituirlos por diputados de su propio partido, para poder tener mayoría en la Asamblea. Se produjo en ese clima de intranquilidad y de desconfianza el golpe de Estado de 1968, que interrumpió el orden constitucional de la República. Y de 1968, cuando ya yo para ese momento estaba en primer año de universidad y ya percibía las cosas con mucha mayor lucidez, me comprometí internamente en mi fuero muy íntimo con tratar de contribuir con que el país no pasara nuevamente por esos mares tempestuosos. Posteriormente me fui a estudiar a la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, donde obtuve mi grado de doctor en Derecho y Ciencias Políticas, y allá tuve la suerte de compartir aulas con alguien que tenía más o menos las mismas inquietudes que yo. En Colombia también había un acuerdo entre partidos políticos para alternarse en el ejercicio del poder.
había enormes desigualdades sociales que provocaron que un grupo nutrido de jóvenes intelectuales y académicos decidieran, después de las elecciones de 1970, en que fue proclamado vencedor Misael Pastrana Borrero, integrarse a la guerrilla colombiana. Ese amigo mío, tengo que recordarlo, se llamaba Carlos Pizarro León Gómez y terminó siendo el jefe de la guerrilla del grupo denominado M-19. Con él alterné muchísimas veces, discutimos intensamente, con la gran diferencia de que él concebía que para poder cambiar el status quo había que levantarse en armas, poner en jaque al Estado, y así fue como me lo llevó a manifestar en más de una ocasión, y luego de poner en jaque al Estado, desde una posición de ventaja, o de por lo menos una ventaja relativa, pactar condiciones que permitieran que esas grandes diferencias que había en la sociedad colombiana pudieran tener la posibilidad de ser superadas. Y eso fue exactamente lo que hizo. Yo siempre, cuando discutía con él, sostenía que el camino no debía ser el de las armas, porque el costo en sangre, el costo social, en perturbación del país, era sumamente grande. Pero no dejó de ser una realidad en mi vida y por eso, a despecho de que se piense que hoy, en nuestros días, el materialismo es lo que prevalece en todos nosotros, probablemente quedamos algunos, muy pocos, que creemos en estos planteamientos idealistas. Y creyendo, por consiguiente, que en Panamá debe haber justicia y que va a haber procesos electorales, en eso me he comprometido hasta ahora. Si bien me dediqué al ejercicio de la profesión, tanto laborando para el sector público como para el sector privado, básicamente en el derecho marítimo, como fuente de ingresos que me permitiera costear mi modo de vida y además satisfacer el poder dedicar tiempo a estas cosas, eso hice. Posteriormente, cuando la dictadura militar se hizo aún más intensa, me involucré con mucha vocación en los movimientos civilistas y luché porque ese estado de cosas cambiara. Fui detenido un par de veces, pero lo importante no es eso, lo importante es que eventualmente cuando se pudo lograr lograr por una parte y además después del doloroso evento de la invasión que costó tantas vidas, pudimos finalmente entrar en la posibilidad de que hubiera una democracia y a esa responsabilidad fui llamado cuando fui elegido magistrado del Tribunal Electoral. Y a eso me dediqué y en ese momento, y tengo la satisfacción, y quiero decirlo, aunque sea una satisfacción que exprese con mucha humildad, pero la siento muy dentro de mí, consiste en que la institución peor, con el peor crédito en la República de Panamá para aquel momento era precisamente el Tribunal Electoral. Y afortunadamente cuando la dejé en 1996, no había una sola institución, ni pública ni privada, con excepción de la Iglesia Católica y de los medios de comunicación, lo digo porque honor a quien honor merece, estaban por encima de la confianza que merecía el Tribunal Electoral. Y eso me satisface hondamente. Hoy creo que la administración de justicia es un imperativo al que hay que dedicar ingentes esfuerzos, porque como el Tribunal Electoral entonces está luciendo los mismos vestidos raídos y la misma debilidad que entonces mereció la atención para reconstituir un organismo que es básico para la democracia. Y en nuestro caso, cuando pateaba calles con aquel movimiento civilista, las consignas eran democracia, justicia y libertad. La democracia la hemos alcanzado mal que bien en el campo electoral, todavía hay mucho que hacer allí. La libertad
tenemos que admitir que la hay bastante, pero la justicia es una tarea absolutamente inconclusa. Y eso es lo que me trae aquí, señores comisionados y público, a presentar mi carta. Antes de hacerlo, consulté con algunas personas, otras, por motu propio, me pidieron y me dijeron, me entusiasmaron para que lo hiciera. Yo tenía mis aprehensiones, porque yo ya había presentado mi nombre cuando fue elegido el magistrado Moncada y el magistrado Almengor, con unos criterios que nunca se explicaron, y naturalmente que el amor propio me hacía ser un poquito aprensivo. Pero como me dijo ambos colegas míos, nuestros, en el campo del derecho, a quienes tengo en gran estima y admiración, y probablemente han sido profesores de algunos de los que aquí estamos, inclusive entre los comisionados, uno me dijo, por favor hazlo. No voy a mencionar nombres porque no quisiera comprometer a nadie, y el otro no solamente lo hizo, sino que me llamó después y me conminó a que lo hiciera, y además, el primero me dijo, si no lo haces tú, yo lo voy a hacer. Y el otro me dijo, con las aprensiones que yo tenía, me dijo, mira Guillermo, cuando la patria necesita los servicios de uno de sus hijos, uno no se los regatea, aunque pienses que no va a salir electo. Si pones tu nombre, está dispuesto a servirlo, y si no, a otra cosa. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a usted, doctor. Nos da unos pequeños espacios para hacer una deliberación aquí y seguimos con la otra etapa de la audiencia de hoy. No hemos